Amigos de Mercurio, buenos días, gracias por acompañarnos a esta serie de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Cuenca. Hoy nos acompaña el ingeniero Paul Carrasco, es candidato por la alianza 21-1-433. Ingeniero, muchas gracias por estar en el Mercurio. Buenos días y muchísimas gracias también por la invitación. Ingeniero, es la segunda vez que usted busca llegar a la alcaldía. ¿Cuál es la motivación de buscar este espacio? La política no es servir. La política no es levantarse un día y decir quiero ser alcalde, quiero ser prefecto, quiero ser presidente. Fui muy buen atleta, fui muy buen ciclista, hago muy buenas pizzas y ahora decido ser alcalde. La política es una ciencia que busca organizar y ordenar a la sociedad. Entonces, para eso hay que prepararse. Para eso es la lucha de toda la vida, de estructurar el pensamiento, de madurar, de equivocarse, de caerse, de levantarse. Esa es la política. Entonces yo soy un político luchador, ¿sí? Que creo que podemos hacer muchísimas cosas para que mejore la calidad de vida de la sociedad. Y sobre todo, mi ideología es que en la ciudad de Cuenca, digamos así, es necesario estructurar un modelo de convivencia en la diversidad. Ni de izquierdas ni derechas, ni de arriba ni de abajo, ni el bien ni el mal. La convivencia entre los ciudadanos y los diversos. Eso es clave para que podamos armonizar y cohabitar en la ciudad de Cuenca. Ingeniero, 12 años en la prefectura. ¿Qué le dejó la prefectura a usted de enseñanza para que usted lo pueda aplicar ahora en ese nuevo espacio que busca? Bueno, hay algunos elementos, yo creo que 12 años de experiencia muy linda y de equivocaciones también, y de equivocaciones garrafales, ¿no? A ver, primero creo que la gran enseñanza es que un gobierno local depende mucho de los recursos del gobierno nacional y que el país es absolutamente centralizado. Y entonces que hay que buscar un modelo de autonomía a la cuencana, es decir, ¿qué significa la autonomía? A veces la gente piensa que no es importante, pero sí, necesitamos que los recursos económicos que nosotros pagamos y que proporcionalmente pagamos más que el resto del país, se queden aquí por lo menos una parte. Hay que entrar en un proceso de negociación con el Estado central. Eso significaría levantar el PIB interno del territorio, ¿no? Entonces, esa creo que es una enseñanza, ¿sí? O se lleva bien, o se pelea, o hace un modelo mixto de relación con el Estado central. 2, es necesario estructurar políticas públicas que definan 2 líneas, ¿no? La una, cómo levantar la producción, eso es una enseñanza clave, cómo levantar la producción y cómo mejorar la productividad de la provincia. Y la productividad de la provincia se levanta si es que se levanta la capital. O sea, no hay otra, ¿sí? El 80% de la producción fuera de la agrícola está en Cuenca y entonces es necesario determinar una política pública para mejoramiento de la calidad de vida de la provincia, de la ciudad y de la región a través de la producción, la industria y fundamentalmente y todo lo que nosotros sabemos hacer, que es el turismo y los servicios. Y 3, creo que es importante saber que la experiencia da muchísimo. Las equivocaciones a uno le traen muchos problemas y no hay que repetirlas. Y la experiencia, la prefectura es un municipio pequeño, ¿sí? Su presupuesto es mucho menor que la del de Cuenca, ¿sí? Sin embargo, creo que como parte de una carrera política le enseña a uno cómo relacionarse con los ciudadanos. ¿Qué errores cometimos? Por ejemplo, yo el último periodo me aislé, por ejemplo, de la ciudadanía. Sí, ese creo que fue un error. ¿Sí? No teníamos recursos. Tuve una situación política con Correa muy complicada. Fui el único a nivel nacional que di la cara en términos de mi posición frente al modelo del presidente Correa. Y eso me trajo consecuencias muy complejas con respecto a los recursos económicos. Entonces, no podía estar cercano a la gente porque no tenía recursos. ¿Sí? Y los pocos recursos que puse para institucionalizar la prefectura no tiene, este momento no tiene un centavo propio. Todos los recursos ciudadanos y ciudadanas son del Estado central.
yo puse varios recursos para que tenga sustento, para que la prefectura se institucionalice, para que pueda hacer mantenimiento vial permanente. Pero eso me trajo muchos problemas y un costo político. La responsabilidad política, esa es una enseñanza increíble. Cuando uno es responsable políticamente y sabe que lo mejor para la ciudad no es lo que la gente va a pensar que es algo bueno, esa es la persona que debe gobernar. Y yo lo hice, y eso me trajo un costo político fuerte, el pensar en cómo estructurar económicamente a la prefectura con recursos propios. ¿Qué no haría en la alcaldía de lo que hizo en la prefectura? No, yo creo que la alcaldía es absolutamente distinta. O sea, yo le doy mis experiencias desde la prefectura. Prefectura no es alcaldía, ¿no? Yo nunca he sido alcalde, y esto lo voy a dejar claro varias veces. Carrasco intenta por primera vez llegar a la alcaldía o ser alcalde por primera vez. Nosotros creemos que hay dos modelos distintos, sin embargo deberían ser armónicos, ¿no? Pero decía usted errores que cometió en la prefectura. Sí. Que no cometería siendo alcalde. Yo creo que, a ver, uno de los temas en esa línea, la posibilidad de consenso, ¿no? ¿Sí? Y el otro es someterme a las presiones de ciertos grupos de poder. No económicos ni nada de la ciudad, sino me refiero básicamente al tema de que hay sectores independientemente de la posición en la que estén, que siempre tratan de llevar los intereses a su molino, ¿no? Y eso es lo que no debe hacer una autoridad. Debe construir una propuesta que nos permita consolidar democráticamente una alianza de la ciudad, de todos y todas. Ingeniero, parte de esta alianza también es el gobierno de la alianza que lo respalda. ¿Usted cree que esto le puede restar votos sabiendo que la imagen de gobierno está hacia la baja? A ver, primero, yo no soy candidato del gobierno y esto hay que dejarlo claro. Sí, yo soy candidato de la lista 33 que yo fundé, que es un partido que me costó mucho esfuerzo, es a nivel nacional. Se llamaba Juntos Podemos, ahora se llama Reto. Sí, el presidente actual es Eduardo Sánchez, un guayaquileño. Soy candidato de este movimiento. Hicimos una alianza con la lista 1, hicimos una coalición. Logramos conseguir que la lista 1 nos apoye, la lista 4 y la lista 21. Cuando se nos planteó de parte del gobierno la posibilidad, yo pensé en algo absolutamente realista, ¿sí? Justo por la experiencia política, ciudadanos. Un alcalde que gobierna sin el presidente no le va muy bien. Tenga la seguridad, ¿sí? Cuando el 20% del presupuesto general del municipio, no de la corporación, del municipio, lo entrega el Estado central. Si un alcalde insulta a un presidente, ¿sí? Como pasó el 3 de noviembre, por ejemplo, es muy complicado, ¿sí? Más allá de que quiera dar la imagen de fuerza. Hay candidatos que ahora dicen no estar con el gobierno, que fueron parte del gobierno, y eso no les va a traer beneficios. Entonces, prefiero que los ciudadanos sepan que desde ahora necesito, si es que tengo la posibilidad de ganar las elecciones, necesito y nuestro equipo necesita tener una buena relación al inicio, por lo menos, para que se cumplan muchos proyectos en pos de la ciudad. Por ejemplo, no es solo La Plata, solo en seguridad ciudadana necesitamos 15 convenios de concurrencia. 15 convenios de concurrencia para manejo de cámaras, para manejo de policía de tránsito, ¿sí? Para el manejo de la policía nacional, para el empate, para la unidad entre el Consejo de Seguridad Ciudadana y el 911, para tener un solo centro de operaciones. Entonces, convenios de concurrencia, ¿no? Entonces, yo pensé en la ciudad, ¿sí? Yo no creo que hasta que alguien llegue, se vuelva a ser amigo del gobierno, conozca a los ministros, eso le pasa por lo menos 6 meses, hasta que entienda dónde están los departamentos municipales, hasta que entienda la planificación, de dónde tiene que hacerse el requerimiento, cuál es el área de requerimiento para tal o cual proyecto. Lo que sucede es que se le va la vida. Y el municipio es una corporación gigantesca que requiere, ¿sí?, que desde el primer día tengamos resultados. Con la estructura gubernamental del Estado central para educación, para salud, para vialidad, para seguridad, y también, ¿sí?, necesita resultados desde lo interior, desde el interno, desde la ejecución ya de la nueva administración.
Ingeniero, ¿qué pasó con Participa? Un movimiento que usted también lo fundó, estuvo desde el principio, ahora apoya a otro candidato, hace una alianza con otro. ¿Qué pasó con No pasó nada, yo dejé el movimiento, yo me dediqué... No, yo no creo que estuve ni afiliado, me parece, o me desafilié, sí. En su momento yo fundé este movimiento cuando la izquierda democrática desapareció, sí, en el año 2007, y creo que fue un ciclo interesante, muy lindo, y yo tomé la decisión de armar el movimiento nacional, que ahora lo tenemos. Terminó el ciclo de Participa. Sí, de nosotros terminó el ciclo de Participa. Ingeniero, hay un problema recurrente en la ciudad y es la seguridad. La gente se queja mucho de que hay robos todos los días, los locales comerciales son víctimas de la delincuencia. Si bien la seguridad no es una competencia directa del municipio, ¿qué se puede hacer para controlar la inseguridad? No, si es una... A ver, primero, sí tiene competencia en varios temas del municipio. Segundo, si a uno le eligen alcalde, no es para que diga, no es mi competencia. A los ciudadanos dicen, bueno, pero nos ayuda a resolver. No es mi competencia. No, ¿sabe qué? La culpa fue del anterior alcalde. La culpa fue, y así se va pasando la pelota. No, si a uno lo eligen es para tratar de resolver todos los problemas, dejar de ver el pasado y ver el futuro, dar esperanza, dar sueños a los ciudadanos. Esa es la responsabilidad de una autoridad electa responsable. ¿Qué es lo que nosotros decimos en el tema de seguridad? Primero, ¿sí? Tenemos que firmar los convenios de concurrencia con el gobierno. ¿Para qué? Para estructurar una sola plataforma de administración de la seguridad. Es decir, necesitamos una corporación, una corporación de seguridad público-privada donde se integre el Estado central, ya definitivamente, ¿sí? Y el Estado local, el municipio en este caso, y la prefectura. En esta dinámica lo que nosotros tenemos que hacer es que exista un solo liderazgo y una sola política pública con unos solos programas. Una vez que tenemos eso, hay que pasar a diseñar una propuesta de eliminación del Consejo de las Guardias Ciudadanas y crear bajo el COESCOP lo que se llama los agentes de tránsito, pero nosotros hablamos de la policía municipal. Empezar a tener una propia policía con 2.000 efectivos, con carrera policial, que además estén conformados por muchachos de los barrios de Cuenca, que sea gente que conoce la ciudad y que vive aquí y que quiere proteger a su ciudad y a su gente. Luego de eso, entonces, entramos en una propuesta de conformación de los circuitos de seguridad. ¿Qué son los circuitos de seguridad? Vamos a armar unos circuitos de seguridad por parroquias urbanas y parroquias rurales, en la estructura política, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Vamos a tener 36 minicentros de control de la seguridad, porque son 15 parroquias urbanas y son 21 parroquias rurales. A partir de estos centros, en estos minicentros, o llámeles unidades de policía parroquiales, que ya están las estructuras allí, ahí van a confluir la Policía Municipal, con la Policía Nacional, con la Policía de Tránsito, con la EMOV, ¿sí? Y todo el sistema de control. Una vez que tenemos estos 15 centros, estos mini cuarteles, vamos a estructurar circuitos con puntos de seguridad al interior de las parroquias, que más o menos tienen que tener entre 15 y 20 minutos de distancia. Con estos mini cuarteles, entonces lo que hacemos es territorializamos, si en carpas y con motocicletas, que la mayoría de la policía tiene, territorializamos la Fuerza Unida de Seguridad. Policía Municipal, EMO, Policía de Tránsito, Policía Nacional y todo lo que signifique. A eso le vamos a acompañar con una organización barrial. Vamos a generar lo que ya hay, ¿sí? Que ya hay, yo veo, ¿sí? Organizaciones barriales que se dediquen, que sean cabildos de seguridad. Van a ser promovidos y manejados por mujeres, por un simple hecho, porque necesitamos que la mujer, normalmente la mujer es la que tiene mayor posibilidad de liderazgo y de consenso en el barrio. En esa lógica, ¿sí? Lo que queremos hacer es organizaciones barriales que tengan, ¿sí? La posibilidad de tener una sirena y de hacer rondas y algo clave, hacer un censo barrial para que sepan exactamente si la organización va a manejar el censo barrial para saber exactamente quiénes viven en el barrio, ¿sí? De dónde son, en dónde trabajan, cómo trabajan y cuántos son, para tener claramente mapeado los actores del barrio, ¿sí? Y quiénes son los que están
ocupando el barrio y hacia dónde van y hacia dónde vienen. Nosotros no importa que sea de un país extranjero, que sea de Guayaquil, que sea, viven aquí, pues en donde trabajan, ¿sí? Y por último, si trabajan en una esquina de vendedores ambulantes, pues necesitamos saber. El barrio va a controlar organizado de tal manera que al final vamos a utilizar lo que llamamos, ¿sí?, la plataforma, la aplicación para la seguridad, en una sola plataforma, en una app que va a estar en los celulares de los policías, de todo el sistema de seguridad y de los ciudadanos. Con esto entonces los barrios van a poder conectarse rápidamente, ¿sí? Así funciona. ¿Sí? Así funciona. Y esto directamente con el sistema de la policía, con el 911. Ahora, hay que complementar con un plan que ya estamos haciendo de antenas para mejorar la conectividad en las parroquias rurales. Fundamentalmente Yacao, Pacha, estamos hablando de Sinincay. Las parroquias rurales, parte del valle, no tienen buena conectividad. Entonces, para este modelo que estamos planteando de seguridad ciudadana, necesitamos de seguridad, necesitamos también buena conectividad. ¿Ustedes han estimado cuánto costaría implementar todo este modelo? Es gestión. Sí, lo de los guardias, lo de la policía municipal cuesta $17.524.000 exactamente. Pongamos que en un presupuesto de 588 millones de dólares de la corporación se puede conseguir los recursos. Primero. Segundo, es gestión. Realmente es gestión, es ordenamiento de lo que está pasando, ¿sí? O sea, es liderazgo, es poner en orden la ciudad y plantearle al gobierno que no se puede trabajar separado, que tenemos que armar una sola política de coordinación con varias políticas públicas de seguridad y con varios programas y proyectos, manejados y liderados en coordinación con el Estado central, pero por la ciudad. Ingeniero, la movilidad también es un problema álgido en la ciudad. Se decía que la solución iba a ser el tranvía como la columna vertebral para que los buses se integren. Pasa a otra administración y no se logra integrar. ¿Cómo integrar los buses al tranvía para que efectivamente cumpla ese rol de ser esa columna vertebral de la movilidad? A ver, primero hay que entender cómo está creciendo la ciudad, ¿sí? La ciudad es una especie de mariposa, ¿sí? Y hay que entender hacia dónde va creciendo la ciudad. El problema en general, tanto del transporte público, de los transportistas, como de los ciudadanos que utilizamos vehículos, es que pensamos y seguimos queriendo que la ciudad sea como en los 60, 70, 80 o 90, el centro histórico. La ciudad ya no es el centro histórico. Usted tiene ciudades ya enteras hacia la zona oeste, como Sinincay, como la zona de Yacao, como la zona de, digamos, nororiente, ¿sí? Y como la zona de Ricaurte. La ciudad tiene que estructurarse y empezar a crecer con un enfoque de región. En esa perspectiva hay que planificar entonces el sistema de movilidad. Por lo tanto, hay que dejar de utilizar vehículos y empezar a utilizar transporte público. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos 180.000 vehículos que entran al centro histórico diariamente. El último estudio de la Universidad de la SUAY decía que son 106.000 vehículos. Pero ¿sabe cuántas personas van por vehículo? 1.6. O sea, va una persona por vehículo. Entonces, ciudadanos, esto también pasa por poner orden. O sea, todos montados para pasar por el centro histórico y por las mismas vías, en un vehículo con una persona, eso no es dable en términos de una ciudad sostenible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, empezar a entender que el centro histórico ya no es el centro, sino que la ciudad va a tener unos centros periféricos, ¿sí?, hacia la zona fundamentalmente oeste y la zona este. Por lo tanto, en la forma de la ciudad lo que hay que hacer es construir 2 o 3 ejes, ¿sí?, paralelos al tranvía. La línea 100 ya no puede ser la línea de todo el mundo y donde todo el mundo quiere servir, porque ahí está supuestamente la gran cantidad de gente. Hay que armar unas 2 líneas de buses, ¿sí?, hacia la parte este, de norte a sur, pero hacia la parte este, y hay que armar un sistema eléctrico, ¿sí?, hacia la parte este de la ciudad, de norte a sur o de sur a norte. Y hacia la parte oeste, 2 líneas de buses. Y esto alimentado por buses que van cruzando la ciudad para alimentar. La una línea, que es la parte este, un tipo especie de buses eléctricos, digamos, trolebús, y la otra hacia los buses del sector de los transportistas,
hacia la parte oeste. Ahora, ¿pero eso qué significa? Que hay que dar prioridades, ciudadanos. Entonces, estas líneas van a alimentar, tienen que alimentar el eje troncalizado, que es el tranvía actual, más los que se pongan. Pero es necesario que los buses tengan carril único. Entonces tenemos que empezar a construir una ciudad que que el transporte público utilice carril único. ¿Para qué? Vía única, para que cumpla tiempos, para que cumpla los recorridos correctos, ¿sí? Y que no compita con el transporte privado. Por lo tanto, necesitamos entonces, con este modelo, necesitamos migrar con parqueaderos de borde, que llamamos a lo largo de la ciudad, para que la gente deje sus vehículos y se suba al transporte público. Esto va a implicar prácticamente duplicar los viajes de la ciudad y por lo tanto va a ser para la ciudad, va a ser un negocio, digamos, va a tener mayores ingresos y por lo tanto va a mejorar el sistema de transporte público. Los parqueaderos de borde tienen que ser el del Parque La Madre, que ya de hecho existe, tiene que haber uno al norte para que empate el tranvía con Ricaurte, y tiene que haber uno al sur para que empate también el tranvía con Baños. Y estos parqueos de borde tienen que ser estructurados de tal manera que reciba gran cantidad de vehículos y puedan desde allí movilizarse en el sistema público que estamos planteando. Esto implica también pasar a un sistema de buses eléctricos, ¿no? Un modelo eléctrico, en coordinación con la Cámara del Transporte. Todo lo que se haga es con la Cámara de Transporte. Y descentralizar ciertos manejos, ciertos sectores en el manejo del transporte. Por ejemplo, el tema de los estudiantes universitarios. En las ciudades modernas, siendo manejada por el mismo transporte público, en las ciudades modernas, las universidades tienen sistema de transporte individual, es decir, un circuito para sus estudiantes. Si cada universidad, entonces, en coordinación con las universidades, hay que descentralizar cierto target de clientes para que efectivamente la ciudad se vuelva mucho más ágil y movible. No es un problema, ciudadanos, de sancionar, no es un tema de eliminar los radares, porque sí, además de que va a ser muy complicado por el contrato que deja firmando el municipio, sí, para 12 años. El ofrecer ese tipo de cosas es demagogia, pero sí armar un modelo de ciudad planificada que se puede ir construyendo en 4, 8 y 12 años. Nosotros vamos a mejorar y a empezar con el sistema integrado. ¿Los buses serían buses municipales o buses de la Cámara de Transporte? No, yo creo que con la Cámara de Transporte. Sí. Buses eléctricos con la Cámara de Transporte. La Cámara sigue teniendo su propio modelo, se integra y también la idea es plantearles otro espacio para el sistema troncalizado y conformar ahí una alianza también. No es una empresa única, es una empresa del sistema troncalizado el que hay que estructurar. Sistema troncalizado significa lo que ahora conocemos, ciudadanos, como la línea 100, que es la línea del tranvía, más las otras líneas importantes que se muevan de este a oeste y de norte a sur. Esas líneas son el sistema troncalizado. Para eso hay que conformar una empresa de administración y que ojalá allí esté la Cámara también de Transporte. La Cámara como socio. Y aparte de eso, tiene su propia estructura la Cámara de Transporte para que siga alimentando con los otros buses, con los 475 buses que tiene actualmente. Con una sola tarjeta para todo el sistema. Claro, la idea sería que sea con una sola tarjeta para todo el sistema. Y esto implica, de hecho, que tendrá que irse transparentando los costos del sistema troncalizado, porque actualmente no está transparentado el costo del tranvía, ¿no? Claro. Ingeniero, en otro tema, la minería también ha sido un tema que ha estado en debate en la ciudad de la minería metálica. ¿Cuál es su posición frente a la minería metálica? Bueno, yo estoy en contra de la minería en general. Sí, no estoy de acuerdo. Hay mucha gente que puede decir que efectivamente la minería a gran escala es mucho más sostenible. Yo he visto minería por la experiencia en los años ciudadanos, he visto experiencias muy fuertes en términos de transnacionales que extraen y tratan de reponer la naturaleza, pero realmente al final no pasa, ¿no? Yo creo que hay una afectación. Sin embargo, hay que ser claros. No se puede ganar una elección diciendo que no va a haber minería en la ciudad, en la provincia.
Lo que va a haber es una lucha para que efectivamente no existan minería, por lo menos en las fuentes de agua. ¿Sí? En Quimsacocha no debería haber, estoy absolutamente opuesto, pero si yo les digo que no va a haber, porque no hay las competencias. A ver, hay gente que ha ganado diciendo que se va a hacer 4 estadios, 4 mercados, que no a la minería, pero realmente, ciudadanos, las lógicas jurídicas son distintas. No es un alcalde, ahí está la consulta que se hizo, y sin embargo, la consulta quedó en papel, ¿sí? Entonces, hay que tener liderazgo para luchar, para plantear propuestas, para hacer consultas populares, oponerse a la minería, pero tampoco puedo ofrecer irresponsablemente decirles no va a haber minería en la provincia de La Azuay o en el cantón Cuenca, ¿sí? Porque ahí hay dinámicas jurídicas, hay dinámicas que maneja el Estado central y que vamos a tener que enfrentarnos, eso sí, permanentemente. Nosotros no vamos a permitir el tema de Quimsacocha. ¿Eso podría ser una fricción con el gobierno? Va a ser una fricción, de hecho, con el gobierno, ¿no? Va a haber buena relación y habrá en su momento temas que no coincidimos y ese va a ser una fricción definitivamente con el gobierno. Ingeniero, en cuanto a la tramitología municipal, que es una queja constante de los usuarios que tienen que ir al municipio, a veces para pagar por un mismo rubro en 2 y 3 ventanillas, ¿cómo hacer para que un ciudadano pueda llegar a una sola ventanilla y que allí pueda hacer todos los trámites municipales? Lo que pasa es que hemos conversado, nosotros pensamos que hay que hacer una reingeniería de procesos y hemos conversado con gente del municipio mismo. Hay que armar una reingeniería de procesos y eso pasa por cambiar el concepto. ¿Sí? La gente no tiene que ir al municipio, el municipio tiene que ir a la gente. Entonces, lo que hemos planteado a la misma Asociación de Empleados Municipales es que apenas, si Dios quiere y la gente nos apoya y logramos ganar la alcaldía, hagamos un diagnóstico de la problemática y veamos cómo con el mismo, sin despedir a nadie, pero con la misma gente, logremos armar administraciones descentralizadas. Uno, con el tema de las juntas parroquiales, ¿sí? Hay algunas juntas que ya manejan el uso del suelo, pero me dicen que sigue siendo centralizados los permisos en el municipio. Entonces, uno con las juntas parroquiales rurales y lo otro, montar administraciones en las parroquias urbanas, ¿sí? Pequeñas administraciones, ¿sí? En los mismos predios que tiene. No significa aumento de personal, sino con los mismos predios municipales, porque veo, tiene casas por todo lado el municipio abandonadas, ¿sí? Casas refaccionadas, lindas en el centro, ¿sí? Y sin embargo tiene además 3,000 predios que no se dan uso. Entonces hay que hacer convenios con las mismas universidades que también veo que tienen predios que sirven de bodega. Entonces eso necesitamos utilizar para la administración pública. ¿Para qué? Para que la gente tenga en su parroquia urbana en donde acercarse a pagar directamente, ¿sí? los trámites, es decir, en su propio sector. Necesitamos empezar a entender la ciudad del cuarto de hora que construyó en su momento París. Es la ciudad en la cual uno tiene a 15 minutos la salud, a 15 minutos la educación, a 15 minutos la tramitología. Este modelo nos va a ayudar a descongestionar el centro histórico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los servidores públicos empecemos, desde la municipalidad, empecemos a salir del centro histórico y a irnos hacia la gente, hacia las parroquias urbanas y ahí montar pequeñas unidades de atención ciudadana. Ahora, hay que mejorar definitivamente la calidad de vida de los empleados públicos del municipio. Es decir, no tienen parasillas, no tienen espacios comunes, no hay en dónde almorzar, no tienen en dónde almorzar, ¿sí? No tienen lugares para trabajar claramente. No hay. Fíjese que solo en términos tecnológicos, la última ortofoto de la ciudad está tomada en el 2012. Es decir, eso es una barbaridad. Entonces, hay que estructurar una propuesta con los mismos empleados del municipio para reorganizar y hacer una reingeniería. El rato que usted hace una reingeniería de la estructura, armamos un nuevo orgánico funcional
con ese orgánico tiene que estar empatado hacia el plan ciudad, hacia el plan de desarrollo de la ciudad, ¿sí? El orgánico tiene que estar con sus estructuras, sus departamentos, enfocado exclusivamente al plan de desarrollo de la ciudad, y en esa línea armamos el nuevo manual de funciones, hacemos una revisión de los distributivos, ¿sí? Para ver exactamente, y también de los POAs, porque de lo que podemos ver en los planes operativos de cada dirección hay proyectos que se han creado específicamente para el tema de puestos políticos, ¿sí? Eso tendrá que ser eliminado. Esos proyectos tendrán que ser eliminados. Ingeniero, ¿usted como alcalde apoyaría la reactivación de la tasa solidaria? No, porque es otra... No es que no apoyaría, sino simplemente es otra realidad. ¿Motivaría? Sí. Es que teniendo... La tasa solidaria fue una solución extraordinaria para los caminos rurales, ¿sí? Y muchos... ¿Cómo? Las juntas parroquiales lo han dicho así. Las juntas parroquiales, pero lamentablemente hubo juntas parroquiales que votaron a favor de la eliminación. Vean, ciudadanos, eso se llama demagogia. Eso es votar por demagogia. ¿Qué pasó? Ganó un candidato en la prefectura. Hubo un prefecto que se jugó en el marco de la realidad. No había recursos económicos, ¿sí? Por lo tanto, tuvimos que buscar la manera de financiar con los ciudadanos, porque la prefectura no tiene un centavo propio. Resulta que alguien dijo que va a ganar las elecciones, va a quitar la tasa solidaria, ¿sí? Y que iba a dar con la plata de la institucionalidad. Los cuencanos votaron por ese señor, a quien respeto muchísimo por esa candidatura, y resulta que hoy en día las parroquias no tienen un centavo para mantenimiento de caminos rurales. Por lo tanto, en el caso de nosotros llegar a la alcaldía, y si el doctor Monsalve, Diego Monsalve, que es nuestro candidato, llega a la prefectura, tenemos un modelo alternativo, que yo siempre le planteé al municipio, pero lamentablemente los alcaldes de turno nunca quisieron escucharme, digamos así, o no pudimos llegar a acuerdos. Ahora vamos a intentar un acuerdo para un modelo de mantenimiento vial de caminos rurales distinto, ¿no? Ingeniero, una última consulta. En cuanto al patrimonio, el municipio le exige a la gente, a los dueños de los bienes patrimoniales, que los conserven. Es bastante caro conservar un bien patrimonial. Si es que lo deja derribar, o que si se derriba incluso cae un delito. ¿Hay alguna manera de apoyarles a estos dueños para que puedan mantener sus bienes patrimoniales y que no resulte una carga tener una casa patrimonial o un bien patrimonial? A ver, hay que revisar el plan de uso y gestión del suelo. Yo ya lo he leído. Hay 282 PITs territoriales, ¿sí? Polígonos de intervención territorial. Cada PIT tiene una forma de tratamiento. En el caso de los PIT patrimoniales, de los polígonos de intervención territorial patrimoniales, en el tratamiento, en el detalle del tratamiento, hay un problema. No se plantea efectivamente, ¿sí?, el tema del manejo y mantenimiento patrimonial. Lo que pasa es que es una visión absolutamente técnica, bien hecha, porque las cosas bien hechas hay que reconocerlas, ¿sí? Las cosas buenas se copian, y yo creo que el plan de uso y gestión del suelo es una buena herramienta, pero no detallaron, ¿sí?, en cambio, el enfoque social. ¿Cómo hacer para que el costo de mantenimiento, ¿sí?, incluso de construcción, sea menor y en los lugares patrimoniales? Allí lo que nosotros planteamos es un cambio del uso del suelo, plantearse que tanto los negocios siempre tengan vivienda, ¿sí?, y que en esa perspectiva quien pone un negocio para impulsar el turismo en el centro histórico tenga un incentivo económico para el mantenimiento de la estructura. Y esto tiene que ir con algo fundamental para el mantenimiento de la estructura patrimonial de la casa. Es decir, si yo me pongo un restaurante, ¿sí?, con enfoque turístico, con la idea de promocionar el turístico hacia el centro histórico, nosotros pues entonces lo que vamos a hacer es darle un incentivo para que él pueda tener una garantía de manejo y de estructuración o de arreglo de su local. Esto significa que un modelo de garantía fideicomisada para el centro histórico, para que puedan acceder o a crédito barato, ¿sí?, o a crédito sin garantía, bajo la garantía del municipio, ¿sí? Eso primero. Segundo, necesitamos montar un sistema de fedatarios
¿Qué significa esto? Que necesitamos estructurar fuera de la municipalidad un sistema para que controle efectivamente y haga un informe permanente de la infraestructura patrimonial de Cuenca. Porque hay lugares de fachada muy bonitas que están armónicamente estructuradas en el marco del diseño urbano, pero adentro hay destrucción. Yo mismo he caminado, ahora estuve en el Vado, en los programas de redes sociales que hago en Longos de Barrio, y he visto en varios barrios como El Vecino, en la Rafael María Arízaga, en la misma Gloria, San Roque, perdón, casas que tienen sí, una fachada estructurada, pero hacia adentro están en destrucción. Y hay gente que no puede financiar eso. Entonces ahí es donde entra el sistema de análisis de los fedatarios culturales patrimoniales de la ciudad y arman una propuesta de recuperación, y ahí entra el municipio para dar la garantía a la recuperación, la garantía económica para la recuperación de la infraestructura patrimonial. Finalmente, un mensaje a los electores que van a acudir a las urnas en este proceso electoral del 5 de febrero. Yo simplemente les digo que es el momento de reflexionar. No se puede poner la improvisación. Si nosotros creemos que tenemos experiencia, ofrezco disculpas si me equivoqué algún momento, ciudadanos, y lo digo con toda la honestidad, sí. Pero también creo que hice una buena prefectura en su momento. Hoy queremos optar para la alcaldía por primera vez, para ser por primera vez alcaldes, y poner a disposición nuestro liderazgo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Muchas cosas a lo mejor no se llegan a hacer, pero lo importante es que ustedes en el transcurso de nuestra administración se sientan orgullosos nuevamente de ser cuencanos, de saber que hay esperanza, de que hay positivismo, de que mentalmente estamos yendo hacia una ciudad bonita, y además se sientan orgullosos de tener un alcalde que responde a la ciudad. Y que también los quiteños y los guayaquileños vuelvan a morirse de envidia de lo que es Cuenca y hablen de Cuenca todos los días, lo que ya no pasa. Hablen de lo bonita y de lo importante que es Cuenca en el país. Ingeniero, gracias por estar aquí. Cristian, gracias. Gracias, amigos.